Dios les bendiga esta mañana. Damos gracias a Dios por lo que está sucediendo acá en México y podemos ver cómo el Señor está obrando en estos estados que se han alcanzado con el Evangelio. He estado en el estado de Jalisco, Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, y hemos estado compartiendo el Evangelio allí. Y creo que es el tiempo de Dios para México. Las respuestas han sido muy evidentes y creo que México está preparado para recibir el Evangelio. Y creo que la Iglesia de México debe entender este momento, porque va a ser un momento determinante para la evangelización de este país. Sabemos que este país es muy grande, pero Dios es más grande y el Evangelio es lo más grande. Así que debemos con el Evangelio alcanzar toda esta nación. Es interesante cómo el Señor está moviendo a los discípulos de esta nación y a las naciones del mundo también. Puedo ver cómo la obra del Señor está sucediendo, y en realidad no es obra de algún hombre o de alguna iglesia. Esta es la obra del Espíritu Santo y es la que está sucediendo en todas las naciones de la tierra. Es que estamos viendo la evangelización mundial suceder ante nuestros ojos. No es algo que va a suceder, es algo que ya está sucediendo, es algo que ya está pasando. Tenemos que abrir nuestros ojos a esto, y esto no puede suceder sin el Evangelio. Pero tenemos que entender claramente lo que Dios está haciendo con nosotros y cómo el Evangelio también debe entrar a nuestra vida. Necesitamos más el Evangelio y menos de nosotros. En realidad necesitamos entender claramente esto. El Evangelio debe entrar a nuestra vida primero, porque no va a funcionar de otra manera. Es que la primera tierra somos nosotros. La primera tierra es nuestra vida. Y si el Evangelio no puede transformar todo eso, entonces quiere decir que el Evangelio no está en nosotros. Estoy hablando a los discípulos de la evangelización mundial. Estoy hablando a los discípulos que han reaccionado a este Evangelio creyendo que Jesús es el Cristo. Es que todos necesitamos más del Evangelio y menos de nosotros. Tenemos que darnos cuenta muy precisamente de qué es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, porque si no, de lo contrario, vamos a fracasar, al igual que Adán y Eva. Y fracasaremos tratando de agregar algo más. Fracasaremos creyendo que no está completo todo. Pero Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Allí se consumó todo. Quiero abrir esta mañana el libro de Job, capítulo 16. Y voy a leer los versículos del 1 al 3. Job capítulo 16, verso 1 al 3. Entonces respondió Job y dijo: he oído muchas cosas como estas. Consoladores gravosos son todos ustedes. ¿Habrá fin para las palabras vacías? ¿Qué te incita a responder? Padre, te damos gracias esta mañana y te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, para que tu palabra sea vida para cada uno de nosotros, y que el Evangelio, Señor, pueda ser claro para nuestras vidas, y que podamos vivir de acuerdo a ese estándar, a esa norma que tú dejaste, Señor, para el ser humano. Hoy te pedimos que nos des la gracia, la sabiduría, la revelación y el entendimiento que cada uno de manera personal e individual necesitamos, Señor, en este momento, para entender cuál es, Señor, tu propósito y tu voluntad para nuestras vidas en este tiempo. Señor, que no nos desviemos, que no nos desviemos para un lado o para otro lado, Señor, sino que miremos con nuestros ojos, Señor, la cruz, Señor, y la resurrección. Padre, por favor, ayúdanos a entender esto de manera profunda. En el poderoso nombre de Jesús el Cristo oramos, Señor. Amén y amén. El libro de Job es un libro que se ha usado en la iglesia para predicar acerca del sufrimiento de un hombre, o para explicar por qué el hombre sufre en esta tierra. Y muchos se enfocan en el libro de Job para explicar también momentos de su vida que les ha tocado que vivir.
Tal vez la adversidad ha llegado a su vida y agarren el libro de Job para explicar que también eso es parte de lo que Dios hace en su vida. Pero si somos más atentos y revisamos más detenidamente el libro de Job, nos vamos a encontrar de qué está hablando este hombre. En estos primeros versículos, él está respondiendo a sus amigos que lo han llegado a consolar, y él les da esta respuesta: he oído muchas cosas como estas. En realidad todo lo que ustedes me están diciendo, yo lo he oído, pero al final ustedes son solamente consoladores gravosos. Son todos ustedes, son una carga. Aunque me digan lo que me están diciendo, ¿será que sus palabras al fin tendrán fin? Es que sus palabras son vacías. ¿Y por qué Job le dice esto a sus amigos? Porque es que Job está dando esta respuesta a aquellos que se le han acercado y han buscado ayudarlo en ese momento que él está pasando. Tenemos que revisar la Biblia y poder encontrarnos con la respuesta de este hombre. Es que el problema espiritual es la causa de todos los problemas de la vida. El problema espiritual es la causa de todos los problemas que usted y yo hoy tenemos. El problema espiritual es la causa de todo el dolor y el sufrimiento que el ser humano tiene hoy. Así que si no nos damos cuenta, si no entendemos qué tan grave es el problema espiritual, seremos arrastrados, aún cuando digamos que Jesús es el Cristo. Démonos cuenta de eso. Pero démonos cuenta primero en nuestra vida. Es que el ser humano está separado de Dios y necesita de manera urgente regresar a Dios. No es que lo necesite parcialmente. No es que ahora ya lo entendí y entonces ya no. Usted necesita a Dios todos los días. Yo necesito a Dios todos los días. No es que ya lo tenga todo, es que lo necesito todos los días. Entonces debo ir a la cruz todos los días. Debo presentarme ante el Evangelio todos los días. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:5: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. La semana pasada nosotros evangelizamos Guatemala y solo pudo suceder con el Evangelio, porque si no tenemos el Evangelio entonces no sucede. No sucede. Pero si tenemos el Evangelio va a suceder. Jesús el Cristo será proclamado. ¿Y qué he hecho yo durante 6 años? Únicamente dar el Evangelio. Me he dedicado a dar el Evangelio, a enseñar el Evangelio todos los días, todos los días. Pero he aprendido que ese Evangelio primero debe entrar a mi vida y que debo estar delante del Evangelio todos los días como el primer día. Hace aproximadamente 6 años yo escuché este mensaje por primera vez y yo era una persona que se preocupaba por dar un mensaje bíblico y trataba de ser bíblico en todos mis mensajes. Y durante más de 33 años yo prediqué la Biblia y traté de cuidar el mensaje. Fui formado por los bautistas inicialmente y luego estuve en una iglesia neopentecostal, así que me fui de un extremo al otro extremo. Y conozco quiénes son los bautistas y conozco también quiénes son los neopentecostales. Pero me di cuenta que en realidad yo necesitaba volver a la Biblia. Así que cuando escucho este mensaje por primera vez me doy cuenta que aunque yo he predicado la Biblia, no había predicado el Evangelio de la Biblia. Y que necesitaba volver al fundamento. Necesitaba volver a ese Evangelio que está en toda la Biblia. Es que podemos predicar, podemos hablar de Biblia sin tener el Evangelio claro. Podemos hablar de un montón de cosas o temas de la Biblia, pero sin darnos cuenta que lo más importante es el Evangelio. Por eso Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Y me he dado cuenta después de 6 años que en realidad
necesitamos absolutamente el Evangelio. No es algo que yo necesito a medias. No, yo necesito el Evangelio absolutamente. No es que me voy a agarrar esta parte y esta no, o como dicen los pastores hoy, escúchenlo todo y retengan lo bueno. ¿Y qué es lo bueno para ellos? Según lo que ellos creen que es bueno, eso sí lo agarran y lo demás lo desechan. No, es que la Biblia me dice que es lo bueno. Y lo bueno es el Evangelio, que está en toda la Biblia. Entonces no es de desechar lo que me agrada o lo que no me agrada y aceptar aquello o rechazar aquello. No, no, no. Es volver al Evangelio de la Biblia, que separado de él nada podemos hacer. El problema de Job y sus amigos es que se encontraban separados de Dios. Job mismo reconoce diciendo: yo antes solo de oídas te había conocido. Job lo dice. Job en este momento no ha tenido la revelación de Dios, solo ha oído de Dios, ha escuchado de Dios. Sus amigos también han oído de Dios, han escuchado de Dios, pero no se les ha revelado el Evangelio. ¿Y cómo es eso? ¿Es que el Evangelio ya estaba ahí? Claro que sí. Es que el Evangelio es eterno. El Evangelio no comenzó en el Nuevo Testamento. El Evangelio no comenzó cuando vino Jesús a la tierra. No, el Evangelio es eterno. Él es la ofrenda preparada desde antes de la fundación del mundo. No es alguien que aparece en la historia repentinamente. No, es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es que Jesús es Dios mismo. Es el Evangelio eterno, es el pacto. Pero entonces podemos entender que Job y sus amigos están separados de Dios. Por eso dice palabras vacías que escuchamos hoy en los púlpitos. ¿Cuál es el mensaje que hoy se está predicando desde los púlpitos de la iglesia? Son palabras vacías para consolar, llenas de humanismo, de filosofía, de resentimientos personales y de un montón de cosas humanas, pero no son el Evangelio. Por eso Job, cuando oye a sus amigos, dice: he oído muchas cosas como esta. Consoladores gravosos son ustedes. Pretenden consolar, pero no lo saben hacer correctamente. Palabras vacías que no consuelan. Palabras vacías que no dan vida. En mi recorrer en estos 6 años, yo tenía un templo que se llenaba los domingos y llegaban unas 600 personas a recibir el mensaje el día domingo. Y llegaba gente, incluso católicos, llegaban a oír el mensaje y se sentaban y me encontraban en la calle y me decían: pastor, oí su mensaje. Y cuando yo les preguntaba: ¿a qué iglesia va usted? A la católica. Pero es que su mensaje me gusta, es que su mensaje me motiva, es que su mensaje me ayuda toda la semana, es que su mensaje me levanta el ánimo, es que su mensaje de verdad me toca, es que su mensaje me agrada mucho. Pero eran católicos. Y entonces yo entendí que el mensaje que daba era un mensaje motivacional y que la gente salía motivada después del culto y hasta me abrazaban y me decían: ¿qué mensaje, hermano? Hoy tocó mi corazón, hermano. Hoy, hermano, mire, sentí algo. Y yo me emocionaba cuando oía eso. Y yo decía: ¿qué mensajote ese que me eché hoy? Y entonces me pasó cuando me encontré con los coreanos en el 2014. Y yo preparé el primer recorrido de Centroamérica y fuimos a Nicaragua y a Honduras y a El Salvador. Y el primer país donde yo prediqué este mensaje fue en Nicaragua, precisamente. Y después de predicar ahí, yo vi que los hermanos coreanos estaban allá atrás y estaban llorando. Y yo vi que estaban llorando. Entonces yo dije: ¿qué mensaje me eché hoy? Que hasta los coreanos están llorando. Ellos no mucho lloran. Y yo creí que era un gran mensaje el que yo había dado. Y me bajé feliz, hermano, de que yo había dado un mensaje grandísimo. Y entonces le pregunté al traductor: ¿por qué están llorando? Todavía así con aquel ego, ¿verdad? ¿Y por qué están llorando los hermanos coreanos? Y él me dijo: es que es la primera vez que oyen a un discípulo latinoamericano declarar que Jesús es el Cristo. Y entonces me di cuenta que no era mi mensaje. Es que yo había entendido algo, que Jesús es el Cristo. Y esto era lo más grande para ellos.
Así que en verdad me di cuenta que lo demás no era importante. Es que lo más importante es el evangelio. Pero Job recibía de sus amigos palabras vacías que no daban vida, que no lo podían consolar. Mis amados hermanos, el evangelio no se comparte para convencer a las personas. El evangelio no será para hacer seguidores. El evangelio no será para que otros se unan a mí. El evangelio no será para poner mi nombre en un lugar. El evangelio no será para eso. El evangelio se comparte para que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para eso se comparte el evangelio. Si otra cosa nos motiva, estamos fuera del evangelio. Tengamos claro eso. Aunque digamos que Jesús es el Cristo. Es que el evangelio se debe compartir para que la gente crea que Jesús es el Cristo. Todo lo demás, hermano, es secundario. Yo debo poner mi mirada en el evangelio. Debo ver el evangelio. Es que con el evangelio aún mis sentimientos quedan en segundo lugar. Con el evangelio aún mis emociones quedan en segundo lugar. Aún mi personalidad debe quedar en segundo lugar. Todo debe quedar bajo el evangelio. Todo yo debe quedar bajo el evangelio. Porque si yo no estoy muriendo con este evangelio, es porque no he entrado a mi vida. Si sigo siendo la misma persona y no cambio, entonces significa que solo palabras vacías he recibido. Entendamos esto claramente. El evangelio se comparte para que los demás puedan creer que Jesús es el Cristo. Amén. Yo tengo la idea que en la iglesia de hoy lo que hay es gente reprimida, gente que tuvo problemas en la vida, y entonces vino y conoció el evangelio, y entonces van a la iglesia, pero no son libres, tienen temores, tienen miedos, están reprimidos, pero el evangelio no los ha hecho libres. Y entonces aquello que les afectó, cuando vienen y se encuentran con el evangelio, les da miedo. Y entonces el evangelio no ha vencido eso. Son como las personas que han bebido mucho y cuando llegan a la iglesia y tienen que participar de la cena del Señor, y aquí está el vino, le dicen, y yo, no, porque el vino me hizo daño el vino. No, yo no participo de eso. No son libres. Es que el evangelio no trasciende todo. Es que el evangelio no es más grande. No es más grande que tus miedos. No es más grande de los problemas que tuviste antes. Es que si no trasciende todo, entonces no es el evangelio. Es que con esta fe se puede vencer el mundo. Pero si revisamos el libro de Job, ¿cómo es que los amigos de Job querían consolarlo? ¿Qué era lo que ellos le decían? Y en el capítulo 13 y en el capítulo 15 están las formas en que los amigos de Job querían consolar a este hombre. Por ejemplo, en el capítulo 13 y versículos 4 y 5, Job le dice: en cuanto a ustedes, lo recubren todo con mentira. Todos ustedes son médicos inútiles. Oh, si se callaran del todo, ello les sería contado por sabiduría. Job les está diciendo: ustedes lo recubren todo con mentira. Sí, pueden decir cosas verdaderas, pero lo recubren todo con mentira. Y entonces se vuelven inútiles. Eso es lo que Job les está diciendo a sus amigos. Es que sus amigos, aunque le están diciendo estas cosas, de verdad, alrededor de todo ello hay mentira, hay falsedad, hay maldad, hay malicia que brota de sus corazones. Y entonces Job les dice: ustedes están recubriendo todo esto con mentira. Y entonces, aunque ustedes son médicos, se vuelven médicos inútiles. Es que si el evangelio no trasciende todo en mi vida, yo soy igual. Yo soy igual. Aunque diga que Jesús es el Cristo, aunque diga que tengo el evangelio, me vuelvo inútil. En Job capítulo 15, versículo 4, uno de sus amigos le dice a Job: Job, ciertamente tú disipas la devoción
y menoscaba la meditación ante Dios. Es que este amigo de Job creía que a través de devocionar, a través de meditar ante Dios, entonces se iba a encontrar con Dios. Si tú meditas más, si tú devocionas más, de verdad, si tú le pusieras atención a devocionar, a tener una oración, a buscar esto, a buscar lo otro, entonces meditaras delante de Dios, entonces te ibas a encontrar con Dios. Esto era lo que él creía. Y mucha gente hoy cree lo mismo, que si tan solo tienen su devocional diario, ya se encontraron con Dios. Pero yo no creo que eso sea verdad. Mucha gente de verdad devociona mucho con Dios y hace meditación incluso, y lee la Biblia, pero su vida no cambia. Entonces, ¿será que eso en realidad es lo que necesitaba Job? Es que si tú meditas más, Dios te va a sanar. Es que si tú devocionas más, Dios te va a sanar. Es que si oras más, es que si ayunas más, es que si evangelizas más, si haces esto más, entonces Dios te va a sanar. Pero eso no es la verdad de la Biblia. Esto era lo que el amigo de Job le decía. En el versículo 11 del capítulo 15, otro de los amigos le dice: ¿en tampoco tienes el consuelo de Dios? ¿Tienes en tampoco el consuelo de Dios? ¿Tienes en tampoco la palabra que se te dice con ternura, con amor? Job, ¿cómo es que tú desprecias estas palabras llenas de amor? Job, si Dios es amor, si la iglesia es amor, y hablan del amor. Pero no han entendido que el amor es Cristo, que el amor es el evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo lo amó? Dando a su Hijo. El evangelio, mi hermano, es lo más grande, es el amor más grande de Dios. Claro que se debe reflejar en nuestras vidas. Pero este amigo de Job le reclamaba a Job diciéndole: ¿en tampoco tienes el consuelo de Dios y la palabra que se te dice con ternura? ¿Lo tienes en poco? Pero aunque sus amigos querían consolarlo, no podían hacerlo. Ni con la oración, ni con la meditación, ni con la devoción, ni con la caridad, ni con el amor. No lo podían. Es que Job está representando al ser humano separado de Dios. Job representa al ser humano separado de Dios. Y todas estas cosas no pueden resolver el problema espiritual de Job. Él está separado de Dios. Es que Satanás está actuando en Job. El pecado está en Job, y por lo tanto él está separado de Dios. Este es el problema espiritual, que no se puede resolver con nada de este mundo. Aunque lo hagamos, aunque nos esforcemos, aunque devocionemos, aunque hagamos tantos ayunos, aunque leamos más la Biblia, no se resuelve de esa manera. Es que se necesita el evangelio absolutamente para resolver este problema espiritual. No se puede resolver de otra manera. Cuando yo empecé a escuchar este evangelio, me di cuenta que el problema espiritual se había metido a mis huesos, que no solamente se metió a mi mente, que no solamente se metió a mi corazón, que no solamente se metió a mi cuerpo, que no solamente se metió en mis sentimientos, en mis emociones, en mi personalidad, en mis reacciones, en mis palabras, en todo. Es que el problema espiritual se metió hasta lo más profundo de mi ser. Por eso es que el evangelio debe entrar hasta lo más profundo de mi ser. Ojalá que la luz que haya en ti no sean tinieblas. Que la luz del evangelio de verdad entre hasta lo más profundo de tu ser. Por eso es que solo la palabra puede penetrar el alma, dividir el espíritu, quebrantar nuestros huesos, entrando. Pero yo pregunto, ¿hasta qué punto ha entrado el evangelio a nuestras vidas? Si seguimos siendo los mismos, si seguimos buscando lo mismo, si seguimos pretendiendo alcanzar lo mismo, entonces ¿será que de verdad está entrando a mis huesos? Esa es la pregunta que yo me hago constantemente. Y me doy cuenta que en realidad necesito el evangelio absolutamente.
no es que lo necesite a medias. Entonces, si revisamos el libro de Job, ¿de qué está hablando Job? Capítulo 13, verso 12 al 15. Job 13, 12 al 15. Job le dice a sus amigos: las máximas de ustedes son proverbios de polvo, y sus defensas son defensas de barro. Callen delante de mí, y yo hablaré. Me pase lo que me pase, yo voy a hablar. Cállense ustedes, les dice Job. Cállense, yo voy a hablar. ¿Por qué he de arrancar mi carne con mis propios dientes? ¿O por qué he de exponer mi vida en mi mano? He aquí, aunque Él me mate, en Él he de esperar. Aunque Él me mate, en Él yo voy a esperar. Yo voy a esperar en Él. Cállense todos, yo solamente voy a esperar en Él. Es que ustedes no me pueden dar respuestas. Mejor cállense, yo voy a hablar. Y aunque Él me tenga que matar, yo voy a esperar en Él. El evangelio en tu vida significa morir a ti mismo. Y morir a uno mismo es difícil, hermano. Nos gustan los tacos. Hasta a los coreanos les gustan los tacos. Y entonces tenemos que morir a nosotros mismos. Así que los tacos son ricos, pero no deben ser más grandes que la evangelización mundial. Tenemos que morir. Por eso Job dice: aunque Él me mate, aunque yo tenga que morir, yo voy a esperar en Él. Yo voy a creer en Él. Yo voy a confiar en Él. Yo lo voy a esperar. Yo lo voy a buscar. ¿De qué está hablando Job? Es que Job se estaba encontrando con el problema espiritual. Por eso cuando usted lee el capítulo 13, versos 23 y 24, en ese mismo capítulo, Job dice en su oración a Dios, y dice: dime, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión. Muéstrame mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? Dios le está hablando a Dios. Job le está hablando a Dios y le está preguntando estas tres cosas. Y si usted se da cuenta más detenidamente, dice: muéstrame mi rebelión y mi pecado. Job está reconociendo que el pecado todavía está en él. Muéstramelo, revélamelo, revélame mi pecado. Y luego dice: ¿por qué te alejas de mí? ¿Por qué estoy separado de ti? ¿Por qué yo estoy separado de ti? Ya encontró su pecado. Ahora se está dando cuenta: ¿por qué te alejas de mí? Y cada vez que yo me trato de acercar a ti, yo no puedo y te alejas de mí. Es que estoy separado de Dios. Es lo que Job está diciendo. Job está encontrando el problema espiritual. Y tercero, termina diciendo: ¿por qué me tratas como tu enemigo? Si tu enemigo es el diablo, es Satanás, ¿por qué me tratas a mí igual? Como que si yo fuera tu enemigo. Es que aquí están las tres raíces del problema espiritual: el pecado, la separación y Satanás. Este es el problema espiritual en el libro de Job. ¿Qué es lo que Job está entendiendo entonces? Es que hay un problema espiritual, aunque Job era temeroso de Dios. Aunque Job conocía las 12 lecciones y las 27 lecciones. Pero Job tenía un problema espiritual. Y entonces se empieza a dar cuenta: tengo un problema espiritual, pero soy temeroso de Dios. Conozco las 12 lecciones, en las 27 también. Y ahora es más fácil porque el pastor ya las grabó en 7 minutos. Pero ya las conozco. Sí, pero el problema espiritual sigue ahí. Démonos cuenta, discípulos de la evangelización mundial. Hasta que Cristo venga, se resolverá todo. Por eso, si Cristo viene hoy, se resuelve todo. Pero si no, yo estoy expuesto. Yo corro peligro. Es que Satanás anda buscando mi vida como león rugiente y va a usar cualquier cosa. Incluso el mismo mensaje puede usarlo para que yo me engañe, para que yo me vanagloríe, para que yo me levante, para que yo crea que soy grande. No, tenemos que volver al evangelio. Tenemos que darnos cuenta que este problema espiritual todavía está presente en nuestras vidas. Amén.
Diga que tiene a su lado: debes tener cuidado. Amén. Por eso, ¿cómo es que debo estar ante el Evangelio cada día? Humillado. Humillado. Es que no hay otra condición. No hay otra condición. Solo puedo ir ante la cruz humillado. Pero hoy queremos nombres. Queremos reconocimiento. Queremos diplomas. Queremos todo. Todo eso no sirve, hermano. Por favor, démonos cuenta. Hay dos palabras que el intérprete usa normalmente. Es percatarse y la otra es verdaderamente. Y yo lo escuché a él cuando él empezó a traducir en el español. Y desde ahí él empezó a usar esas palabras con la única intención de ser claro en el mensaje. Pero ya todos ahora repiten: hay que percatarse verdaderamente. Y creen que con decir percatarse verdaderamente ya tienen el Evangelio. Y entonces cuando oye percatarse verdaderamente, sí, el Evangelio. Es que eso no es el Evangelio. Amén. El Evangelio está en toda la Biblia. El Evangelio es lo único que necesitamos. Es que el problema espiritual tiene una respuesta, y la respuesta solamente es el Evangelio. De esto está hablando el libro de Job. Es que el problema espiritual es serio. Y entonces Job, cuando lo llega a entender, en el siguiente capítulo 14, empieza a describir el problema espiritual. Y dice en el capítulo 14, verso 1 y 2, dice que frágil es el ser humano. ¿Se dio cuenta? ¡Qué frágil soy! ¡Qué vulnerable soy! ¡Qué débil soy! Job se está percatando, como dice el traductor, porque si no uso esa palabra, tal vez no quieran escuchar el mensaje. Job se está dando cuenta de qué tan vulnerable es el ser humano. Y dice que breve es la vida, tan llena de dificultades. Y unos pastores se pelean con otros pastores, y unos discípulos se pelean con los otros discípulos, y cuando se encuentran en las cumbres no se saludan. ¡Qué terrible! Tan llena de dificultades la vida. Pero todos brotamos como una flor y después nos marchitamos y desaparecemos como una sombra pasajera. ¿Qué tan grave es este problema espiritual? Job se está dando cuenta de qué tan grave es este problema espiritual, qué tan breve es la vida del ser humano. ¿Cuánto tiempo correremos con el Evangelio? Yo anhelo ver a Cristo en mis días, pero en realidad yo no sé dónde va a terminar mi vida. Pero quiero terminarla proclamando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Job capítulo 14, versos 4 y 5. Continúa Job describiendo el problema espiritual y dice: ¿quién podrá sacar pureza de una persona impura? Y la respuesta es nadie. Es que nadie puede sacar pureza de alguien impuro. Y todos nosotros somos impuros. Por eso necesitamos el Evangelio, porque lo único puro es el Evangelio. Y es lo único que nos puede acercar a Dios. Así que si yo creo que soy totalmente puro, ya no necesito el Evangelio. Pero Job se da cuenta de eso y dice: ¿quién podrá sacar pureza de una persona impura? Y dice: nadie. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú, Señor, lo sabes. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Esa es la vida del ser humano. Y Job se está dando cuenta de que tan corta es esta vida. En el versículo 14 de Job 14 hace una pregunta trascendente, una pregunta que tenía que ser respondida en la cruz del Calvario. Job 14, 14. Y Job pregunta: ¿pueden los muertos volver a vivir? Es que él se dio cuenta de que estaba muerto espiritualmente, porque el problema de Job no era lo físico. El problema de Job era el problema espiritual que había en él.
separado de Dios. Y está muerto espiritualmente. Y entonces él pregunta, ¿pueden los muertos volver a vivir? ¿Pueden los muertos volver a vivir? Porque de ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha. Y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Muchos años más tarde vino alguien que dio respuesta a esta pregunta de Job. Y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que respondió la pregunta de Job. Entonces, necesitamos más del Evangelio de lo que pensamos. Yo me di cuenta de esto. Yo necesito más del Evangelio de lo que yo he creído. En realidad lo necesito más. Muchos creen que si hacen una oración de aceptación a Jesús, entonces ya son hijos de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Eso parece que lo enseñó un teleevangelista de Norteamérica. Él fue el que empezó a, como por las estadísticas que había que reportar, él tenía que contar cuántos se convertían. Y entonces propuso una forma para contabilizar estadísticamente a todos los convertidos. Y entonces todo el que haga una oración de fe pasa a la lista. Si usted quiere, hacemos una lista aquí, pero no le aseguro nada. Es que usted lo que necesita es el Evangelio. Lo que yo necesito es el Evangelio. Entonces otros más piensan que por tener un don espiritual o tener un llamado al ministerio, entonces ya son hijos de Dios. Pero no es cierto. Judas fue un apóstol. Judas fue un apóstol. Un llamado apostólico. ¿Y dónde terminó? Entonces los dones, el llamamiento, los nombres que nos han dado son basura. Y yo siempre he dicho que yo prefiero ser reconocido como un diácono a la manera de Esteban, que muere por el mensaje de Cristo, y no un apóstol a la manera de Judas. Siempre lo he dicho, ha sido mi criterio. Y en Guatemala me reconocieron antes como apóstol y profeta, pero en realidad eso es basura. Es que el que es policía no necesita andar gritando que es policía. Si lleva puesto el uniforme, todos reconocen que es policía y ya tú. ¿O usted ha visto un policía que se pare y empieza a gritar, miren mi uniforme, yo soy policía? No lo hace. Es que es loco hacerlo. El que tiene un llamado de Dios se evidencia sencillamente. Amén. Así que algunos más dicen creer en Dios. Y dicen, sí, yo creo en Dios, y ya eso es suficiente. Pero la Biblia sigue diciendo otra cosa. Y Mateo 7, 21, 23 dice claramente, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Así que por favor, no crea que ya está asegurado. Es que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por favor, no crea que ya está todo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. No es porque digamos Señor, Señor. No es porque pretendamos que ya lo tenemos. No, yo me humillo cada día y digo, me falta. Yo no lo tengo todavía. Necesito creerlo más. Necesito más del Evangelio. Y claro que puedo dar las 2 elecciones. Y claro que puedo dar las 27. Pero aún delante de la cruz yo me humillo. Y sigo reconociendo que el Evangelio está en toda la Biblia y que todavía yo lo necesito todos los días, cada minuto, cada segundo, cada decisión, cada emoción, cada sentimiento debe ir a la cruz para que yo pueda morir. Porque si no es así, entonces yo sigo vivo y no estoy crucificado con Cristo. Es que toda mi vida necesita del Evangelio. Y el Evangelio es Jesús como el Cristo. Y a algunos les molesta escuchar que nosotros repetimos que Jesús es el Cristo. Invitamos a una pastora de Costa Rica a Guatemala y vino, escuchó y después de 3 días dijo, a mí me parece muy repetitivo. Y ya no más.
Yo no me veo corriendo como el pastor Lenin salvando Costa Rica. Yo no me veo así. Miren, él anda todo estresado. Ella andaba estresada por otras cosas. Yo andaba estresado por correr con el evangelio. Pero ella no se miraba salvando su nación. Ella sí lo creyó y dijo: es muy repetitivo, ustedes solo repiten lo mismo. Este evangelio es la fe de creer en Jesús como el Cristo, y es la fe que debe entrar hasta nuestros huesos. Por eso que necesita la iglesia hoy. No necesita más motivación, no necesita ver más milagros, no necesita ver más señales. La iglesia necesita una sola cosa: es creer que Jesús es el Cristo. Y entonces, si se pueden aferrar a esta fe, lo van a resolver todo, lo van a trascender todo, lo van a superar todo con esta fe. Yo he visto en Guatemala, yo lo único que he dado es el evangelio. Yo no tengo una estrategia. Usted va a Guatemala y yo no le voy a decir: mire, aquí levanté 50 discípulos, aquí 20, y aquí 30, y aquí 50, y entonces después les ungí, y después les puse la chaqueta del pastor. No, yo no he hecho nada de eso. Tal vez en otros lugares funcione, pero que conmigo no ha funcionado. Yo lo único que he hecho es dar el evangelio y orar, y dar el evangelio y volver a orar, y dar el evangelio y volver a orar, y Dios está levantando a la gente. Y hoy hicimos el recorrido por la nación, viendo lo que Dios estaba haciendo con ellos. No es gente que tenga mucho dinero, pero tienen el evangelio. No es gente prominente que haya estudiado bastante, pero tienen el evangelio. Aunque algunos digan que no lo tienen, lo tienen. Y están levantando toda una nación. Como evidencia de eso es que no sucede sin el evangelio. Y entonces estas personas, algunos perdieron un hijo, pero están salvando una región de Guatemala. Una mujer tuvo que separarse de su marido porque no la dejaba hacer la evangelización mundial, y lo tuvo que dejar y hacer la evangelización mundial. Otra familia había acumulado su ahorro para vacacionar y dijo: no, nosotros queremos ayudar a la evangelización nacional y la cumbre, así que aquí vamos a dar todo. Y lo dieron todo. No hay vacaciones este año. Hay un amén del pastor Cetina. ¿Hasta qué punto estamos dando la vida? Esa gente es la que Dios está levantando en medio de nosotros. Yo no hablo de otros países, hablo de mi país. ¿Y cómo ha sucedido todo esto? ¿Cómo es que ha pasado? Solo con el evangelio. Yo no he hecho otra cosa. Yo únicamente he dado el evangelio, he orado y les dije: bueno, encárguense de una región. ¿Cuál quiere usted? ¿Cuál quiere usted? ¿Cuál quiere usted? ¿Y cuál quiere usted? Y cada quien dijo: yo quiero este, yo quiero dos, yo quiero uno, yo quiero dos. Y agarraron como familia. Lo mismo puede suceder aquí en México. Es que Dios no va a usar multitudes, va a usar uno que crea el evangelio. Y todo Jalisco se va a salvar con uno que cree. Hoy han venido como 8 hermanos de Jalisco, de Guadalajara. Y entonces Dios solo busca uno, y con uno salva una región. Y es impresionante cómo los hermanos se han levantado con el evangelio. No han necesitado otra cosa más que el evangelio, y con ese evangelio han levantado una nación. No es una estrategia la que funciona, no es un método, no es que lo tienes que hacer como yo lo estoy haciendo, no. Es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y ese evangelio, por eso lo necesitamos en nuestra vida. Tu espíritu necesita el evangelio, tu alma necesita el evangelio, y tu cuerpo necesita el evangelio. En realidad todo necesita el evangelio. En Filipenses 3:1, Pablo le dijo a los hermanos de esta manera: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me cansaré de decirles las mismas cosas. ¿Y a ustedes les cae bien que les repita lo mismo? Alégrense en el Señor. Que todo está bien, alégrense en el Señor. Que no todo está bien, alégrense en el Señor. Que si encontramos a un discípulo, alégrense en el Señor. Que no encontramos a ninguno, alégrense en el Señor. Y pregúntese: Señor, ¿dónde tengo que ir? Siga orando, pero alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. Esto es lo más grande, es estar aferrados al pacto, aferrados a Dios, agarrados del evangelio. Alégrense en el Señor.
No importa lo que suceda, alégrense en el Señor. Entonces, ese evangelio es Jesús como el Cristo. Job estaba diciendo que era necesario un mediador. Job estaba reconociendo que en realidad sus amigos y todo lo que le decían no servía para nada. Es que era necesario un mediador, porque solo un mediador podía resolver el problema que él tenía. En Job capítulo 16, 2 capítulos adelante, Job 16, versos 19 al 21. Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. Mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Qué entendió Job? Que se necesita un mediador entre Dios y el hombre. Mis amigos me desprecian. Yo solo sé que mi abogado está en el cielo, que mi testigo está en el cielo. Yo no voy a decir nada, yo no me voy a defender ante nadie. Es que mi abogado está en el cielo, él va a aclarar todas las cosas. Mi testigo está en el cielo. Yo lo que necesito es el evangelio. Yo necesito a Cristo para estar con Dios. Necesito ese mediador. Eso es todo lo que Job necesitaba. No necesitaba algo más. Amén. En el Salmo 73, 25, 26 sucede lo mismo. El salmista dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Algunos creyentes en las iglesias creen que tienen a la abuelita intercediendo por ellos en el cielo. Un ángel más para tu vida en el cielo. Amén, dicen los hermanos. Aleluya, Maranata. Verdaderamente es así. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién tienes en el cielo? Solo Cristo está en el cielo. Solo Él. Y luego el salmista dice: te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Yo te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Yo te anhelo más que cualquier cosa en la tierra. Entra a mi vida, Cristo. Yo te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Incluso puede fallarme la salud y puede debilitarse mi espíritu, pero Dios seguirá siendo la fuerza de mi corazón, porque Él está conmigo para siempre. Amén. Así que esta fe debe trascenderlo todo. No importa todo lo demás. Es que Jesús como el Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Por eso en Juan 8, 28 al 30 dice: por eso Jesús dijo: cuando haya levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo soy. El yo soy que se le reveló a Moisés. El yo soy que se paró frente a la guardia que lo capturó y se cayeron. El yo soy, cuando sea levantado el Hijo del Hombre en la cruz, entonces van a comprender que yo soy. Y dice el versículo siguiente: yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Yo no hablo nada de mí. Cristo no habló nada de Él. Es que todo se lo dio el Padre. Él solo vino a hacer lo que el Padre le dijo, a decir lo que el Padre le dijo, no otra cosa. Verso 29: y el que me envió está conmigo. Hay tres cosas aquí en este versículo. El que me envió está conmigo. El que me envió está conmigo. Es decir, Emmanuel está conmigo. Emmanuel ya se cumplió. El que me envió está conmigo. Esto es lo más grande. Yo tengo a Dios conmigo. El que me envió está conmigo. Segundo, no me ha abandonado. Él no me abandona. Él no me abandona. Aunque se levante lo que se levante contra mí, no me abandona. Y aún si termino muriendo,
no me abandona. Y tercero, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Es decir, siempre cumplo su voluntad. Siempre anhelo hacer su voluntad. Eso lo dijo Cristo. Ni siquiera un apóstol. Cristo. Así que, si Dios está con nosotros, podemos superar todo. Concluyo esta mañana diciéndote: puedes creer lo que quieras, puedes pensar lo que quieras, pero la Biblia sigue diciendo que Jesús es el Cristo y que ese es el Evangelio. Hoy nos encontramos ante una sociedad que cree lo que le gusta o lo que quiere creer, y lo demás lo desecha. Si no le agrada, lo desecha. Y si piensa que no le lo desecha. Pero en realidad la Biblia nos enseña que el Evangelio es lo que debemos creer y obedecer, no otra cosa. Y concluyo leyendo Juan capítulo 6, 36 al 39. Jesús le dijo a las multitudes: ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los voy a rechazar, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Bendigo sus vidas, discípulos de la evangelización mundial, y me da gozo saludarlos cada vez que nos encontramos. A algunos los conocemos más, a otros menos, pero de verdad estamos en familia. Esta es la familia que Dios está levantando en este continente, y es la familia que Dios va a usar para los demás continentes también. Espero que ustedes lo puedan creer y que mantengan firme su fe, creyendo que Jesús es el Cristo, el que pronto viene. Maranata. Bueno, tenemos un receso de 20 minutos, va a haber coffee break, no sé si va a estar acá arriba.